Hola queridos televidentes de María Visión. Comenzamos hoy un nuevo programa en torno al tema del catecismo de la Iglesia Católica. Nos vamos a apoyar en el compendio del catecismo, que está estructurado con una serie de preguntas fundamentales. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, sino que lo vamos a complementar con el propio catecismo de la Iglesia Católica. Profundizaremos en él. Y la primera pregunta que tenemos es: ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Comenzamos con una pregunta fundamental, y para esto vamos a aclarar dos términos. El primero, ¿qué es designio? Designio es un pensamiento, un propósito, o mejor dicho, decidido propósito de hacer algo. Muchas veces se utiliza la imagen poética para hablar sobre el designio de Dios, el sueño de Dios. Pero yo creo que se queda corta, porque los sueños se quedan en el mundo de la fantasía, de lo irreal. Nosotros tenemos un famoso escritor español, Calderón de la Barca, que en una de sus obras dice que los sueños, sueños son. Es algo que se disipa como el humo. El designio de Dios es algo mucho más importante, es un decidido propósito de hacer algo. Dios tiene un plan para el hombre. El segundo término que conviene analizar para explicar esta pregunta sería Dios, que es el infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. Difícilmente podemos llegar a comprender la hondura de esta definición, porque no tenemos capacidad para entender lo que es infinito. Nosotros tenemos una mente limitada, por lo tanto, el llegar a comprender lo infinito de Dios para nosotros es imposible. Y otra noción, la de perfecto, que no podemos llegar a comprenderla del todo, porque nosotros tenemos nuestras limitaciones. Bien, nos vamos a adentrar sabiendo, eso sí, que ya el Señor nos da una indicación en el Evangelio, en concreto en Mateo 5:48, nos dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Podemos intuir que el concepto de perfección en Dios se refiere a la santidad, es decir, no tiene mancha, no tiene mácula, no tiene oscuridad ninguna. Esta invitación nos conduce ya a poder dar una definición o una respuesta a esta pregunta, que recuerdo: ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Pues Dios ha creado al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada, es decir, de su felicidad eterna. Jesús nos aclara en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y ciertamente que Dios no descansa en el intento. Por eso, en todo tiempo y lugar, Dios está cerca del hombre. Se hace el encontradizo. ¿Cómo? Lo llama, le ayuda a buscarlo. Recuerdo el pasaje de Zaqueo y de Natanael. Zaqueo busca a Jesús y se sube a una higuera, y es visto primero por él. Zaqueo, baja enseguida, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y en el caso de Natanael, en el encuentro con Jesús, antes, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Jesús, es decir, Dios, nos ve primero a nosotros que nosotros a Él. También nos va a ayudar a conocerle y amarle sobre todas las cosas. Ante esto nos tenemos que preguntar: ¿y por qué este deseo de Dios? Pues por su bondad y por su libertad, porque Dios es bueno y porque
puede hacer lo que quiera y como quiera, y ha decidido darle su felicidad eterna a su criatura más amada, que es el ser humano. Le ofrece un plan para que pueda llegar un día al encuentro con Él. ¿Cuál es el problema para el cumplimiento de este deseo de Dios? El pecado. El pecado, que lo podríamos resumir como la negación de Dios. A lo largo de este curso o programas que vamos a tener, nos detendremos un día en el concepto de pecado con más detenimiento. Pero resumiendo, es la negación de Dios. Yo recuerdo en una entrevista que le escuché hace muchos años a la Madre Teresa de Calcuta, le preguntaba al periodista esto: ¿qué es el pecado? Y ella respondió: el pecado, sea grande o pequeño, es una negación de Dios. A pesar de todo, Dios no desfallece en el intento y busca cómo rescatar al hombre de esta situación en la que se ha visto envuelto por el pecado, es decir, ha perdido esta vida bienaventurada y trabaja denodadamente por rescatarlo. Por una parte, enviando a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres. Esto es lo que se conoce como la plenitud de los tiempos, tal como nos lo describe el apóstol San Pablo. Y también convocando al hombre en su iglesia, donde los hace hijos suyos por adopción, por obra del Espíritu Santo, y también herederos de una vida bienaventurada. Como convoca en su iglesia, pues lo hace por medio de la acción misionera. Una acción misionera que tiene por una parte la catequesis y también por otra parte la predicación. De manera que ahí la importancia de que si tienes a tus hijos en una edad adecuada para empezar a prepararse para la primera comunión, para la confirmación, etcétera, busques la catequesis más cercana, la de tu parroquia, porque ahí es donde se va a sembrar esa semilla de la palabra de Dios, la semilla de la doctrina que hemos heredado después de una larguísima tradición en la Iglesia. Una semilla que debe de comenzar en el seno de la familia, que la parroquia, el colegio aporta ese granito de arena. Y la predicación de todos sus miembros. Por una parte, los sacerdotes tenemos esta labor en la homilía dominical de una manera muy particular, pero sobre todo con el ejemplo, con el testimonio de vida. Quiero terminar citando un versículo del Evangelio de San Marcos, Marcos 1:17, en el que dice: a los hijos de Zebedeo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esta es la acción misionera de la Iglesia, hacernos pescadores de hombres. Utiliza también otra imagen en el Evangelio el Señor, que es la del pastor. El pastor y el pescador. El pastor para una grey que ya está, digámoslo así, en el redil, de seguidores, una fe que hay que mantener. Pero también esta otra imagen, la del pescador, para todos aquellos que se encuentren alejados de la vida de la Iglesia y por lo tanto del encuentro con el Señor. Pues muchas gracias por vuestra paciencia y hasta otro día, si Dios quiere.